Hola, hola mis queridos y apreciados amigos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante, grupos humanos. Empezamos. Grupos humanos. Grupo de individuos que forman una unidad social caracterizada por compartir valores o actividades comunes, vínculos de mayor o menor grado o una situación social similar, conciencia de pertenencia al mismo y reconocimiento de su existencia por parte de otros grupos. Tipos de grupos humanos: grupos étnicos, grupos de población y grupos sociales. Hablando de las características tenemos, primero, sistema social formado por un conjunto de individuos que desempeñan un rol social. Segundo, tienen forma estructurada y duradera, normas, valores, objetivos acordados. Tercero, se identifican por su identidad o pertenencia. Cuarto, se manifiestan a través de una cultura. Quinto, potencialidad como grupo social, tienen funciones sociales. Sexto, son líderes formales y no formales. Séptimo, conciencia de pertenencia al mismo y por el reconocimiento de su existencia por parte de otros grupos. Octavo, elementos comunes, edad, sexo, medio ambiente, intereses comunes. Noveno, objetivos comunes, defensa de los derechos de una comunidad, evolución de las leyes y de los reglamentos, promoción de una actividad. Décimo, tienen conciencia de pertenencia. Onceavo, interacciones directas en menor o mayor grado, actividades comunes, reuniones o vínculos virtuales. Grupos étnicos, características sociológicas, psicológicas, físicas del genotipo o el fenotipo similares. Se identifican por sus características socioculturales, sus tradiciones y costumbres, sentido de pertenencia por una comunidad de origen. La UNESCO lo reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por los cantos tradicionales. Entre los grupos étnicos en Colombia tenemos los raizales, los indígenas y los afrodescendientes. Hablando de los grupos de población, habitan un territorio con una estructura poblacional conformada por sexo, edad y por la relación con la economía, ocupación laboral o estructura económica. Conocemos en habitantes alrededor de 48.258.494 integrantes. Los grupos sociales tienen distintas formas de agrupación humana, caracterizada por distintos tipos de vínculos. Se conocen como sociedades, comunidades, tribus, hordas, clanes, estados, naciones, núcleos rurales, pueblos, en el sentido de comunidad política o pueblos indígenas. Desde el punto de vista de la sociología y la antropología, cualquier grupo formado por la identificación de sus componentes o identitarios sociales se considera un grupo humano. Raizales en Colombia. Los raizales son una comunidad étnica. Tienen su propia lengua y cultura desarrollada a partir de sus raíces africanas, europeas y caribeñas. Sus raíces culturales afro-anglo-antillanas se manifiestan en una fuerte identidad cultural que se diferencia del resto de la población colombiana. Hablando de los tipos de grupos, tenemos familiares, educativos, económicos, políticos y recreativos. Hablando de grupos primarios y secundarios, en los primarios tenemos tamaño delimitado, relaciones e interrelaciones cara a cara, naturales, espontáneas y permanentes, relaciones directas, consanguinidad, los familiares más cercanos y amistades. Funciones fundamentales. Entre los grupos secundarios podemos identificar a los de mayor tamaño con respecto a los primarios. Relaciones son más funcionales, las personas pueden no conocerse
Pueden ser asociaciones, reglamentos y estatutos. Son de carácter voluntario. Hablar de comunidad es unidad de observación fundamental del análisis antropológico. La antropología social se dedica al estudio comparativo y sistemático de las variantes de los grupos humanos. Es la forma de agrupamiento natural de los grupos, es la unidad social básica. La comunidad es la unidad social básica. La comunidad es una unidad social restringida que vive con una economía parcialmente cerrada en un territorio del que extrae lo esencial para su subsistencia. Es una frase de Bonte and Isard, 1996. Algunas de sus características son: 1. Un elemento identitario clave de la comunidad es su ubicación espacial. A este espacio socialmente construido con el que el grupo se siente identificado lo denominaremos territorio o lugar. Existen matices importantes sobre los conceptos de espacio, territorio y lugar. Espacio, características físicas de una ubicación. Territorio o lugar es lo físico y lo cultural. Representa la localización particular del espacio de cada cultura. El territorio o lugar siempre es producto de las relaciones que establecen los grupos humanos con el espacio que ocupan. La comunidad construye el lugar, pero el valor simbólico del mismo dota a la misma de un gran poder identitario. Ejemplo, las comunidades que mejor muestran una conexión inseparable con el territorio que ocupan son las rurales. Las comunidades rurales poseen características propias frente a otras colectividades y, sin lugar a dudas, los criterios socioeconómicos unidos a la explotación del territorio en el que habitan es uno de los más representativos. 2. Entre sus miembros debe de existir cierto sentimiento de pertenencia e identidad compartida para que se constituya como tal. Reconocimiento por parte de sus miembros de una tradición o herencia social. 3. La memoria colectiva es otra característica que debe tener una comunidad. La da la ocupación espacial, la permanencia temporal y la reproducción. La conciencia de pertenencia a determinado grupo y lugar se ve reflejada con algún símbolo local. Las comunidades necesitan reafirmar su identidad cada cierto tiempo, lo que conlleva a fortalecer su cohesión de grupo. Esto asegura su continuidad y perpetúa su existencia. Esto sucede de manera tanto consciente como inconsciente. Visto lo anterior, la comunidad podría ser definida como un sistema de relaciones sociales que tienen lugar en un espacio definido o no, e integrado con base en intereses y necesidades compartidas que perduran en el tiempo. Un ejercicio que debemos hacer cuando nos dispongamos a estudiar o intervenir en una determinada comunidad. Debemos ser muy conscientes del hecho de que, en tanto que entidad integral, habrá que tener en cuenta todos sus rasgos, ámbitos y características. Históricamente, la antropología ha vinculado el término de comunidad con el de sociedad primitiva o sociedad simple. Esta relación entre comunidad y sociedad simple lleva implícita la ideología de la evolución y el principio de jerarquía entre culturas, por lo que a partir de la segunda mitad del siglo XX, esta percepción se desechó completamente. Es decir, no podemos asociar comunidad a sociedad primitiva o simple. La comunidad existe en la actualidad también dentro de nuestra sociedad. La mayoría de las personas pertenecemos a una o varias de estas: comunidad de vecinos o vecinas, comunidad de un centro estudiantil, la comunidad de usuarios de un determinado servicio, etc. Veamos aspectos de los pueblos tradicionales que interesa a la socioantropología. Hablando de la importancia del pueblo y el ambiente, tenemos: a la socioantropología le interesa conocer al hombre desde diferentes magnitudes.
Existen muchos pueblos con condiciones ambientales únicas que requieren un análisis especial para entender su tipo de organización, religión, cultura, etc. Lienard plantea que por muy fácil que resulte describir una sociedad, si deja de lado su ambiente natural y ubicación geográfica, el resultado será un análisis incompleto que deja fuera un aspecto de la realidad. De acuerdo con esta perspectiva, muchos antropólogos sociales estudian materias topográficas y geográficas de un pueblo específico para obtener una mayor precisión en sus investigaciones. Algunos pueblos pueden verse afectados por cambios o catástrofes naturales al no contar con tecnologías que las contrarresten. Algunas tribus amazónicas de la selva, africanas o asiáticas, caben dentro de esta categoría. Para ilustrar esto, Lienard da un ejemplo. Un año de lluvia tardías, arruinando las cosechas y causando hambre, puede significar la dispersión de una comunidad entera, obligando a sus integrantes a vivir esparcidos entre vecinos y parientes más afortunados o a ponerse a merced de extranjeros. Hablando de ecología humana, a la socioantropología también le interesa conocer la conexión del hombre con su ecosistema. De ahí surge la llamada ecología humana. Lienard saca a colación el ejemplo del pueblo de los beduinos árabes, que viven en el desierto, dependen de los camellos e interactúan con otras tribus de la zona. El ideal del antropólogo social es, como resultado, comprender la adaptación de un pueblo a su naturaleza circundante y cómo evoluciona en esta relación a lo largo del tiempo de su propia interacción social. Entre los vínculos socioeconómicos, la socioantropología también analiza la realidad social y económica de los pueblos que investiga. Debido al cambio de la economía de subsistencia a la monetaria, surgió la necesidad de conocer el concepto de poder adquisitivo individual y colectivo de los pueblos para entenderlos antropológicamente. Los vínculos de intercambio adquieren diversidad de formas dependiendo de cada pueblo. Estos vínculos no necesariamente son monitorizados. Existen otras formas: el trueque, los mercados locales, la reciprocidad. Parentesco familiar. Para la socioantropología, el núcleo de la sociedad sigue siendo la familia. El parentesco juega un rol fundamental. Es uno de los pilares de la buena organización social. Es la base para el estudio de todas las formas de actividad social. Lienard decía: el aparearse es un hecho de orden biológico. El matrimonio es únicamente una creación de la sociedad humana. De manera similar, la familia y más ampliamente la parentela son concepciones sociales no biológicas. Continuando, sociedades patriarcales y matriarcales, tipos de familias nuclear, extendidas, monoparental, ensamblada, homoparental. FPS, valores y sistemas de creencia de los pueblos, compuestos por rituales, ideologías, vestimentas, artes y lengua. Se centra en la ideología que alberga una comunidad, que se refiere a las costumbres, creencias y rasgos mentales que tienen los grupos. Estos aspectos, sumados a los anteriores, conforman lo que se llama el tejido social. La socioantropología busca una comprensión completa de los pueblos. La estructura social se comprende como organización del hombre en comunidad, dado que los sistemas socioculturales precisan de cierto ordenamiento institucional para garantizar que funcione de manera estable. Aspectos para tener en cuenta. Del tejido social se derivan el ambiente, la adaptación y evolución, los vínculos socioeconómicos, el parentesco familiar, los valores y sistemas de creencia. Bien amigos, espero que les haya gustado.
Recuerden suscribirse y compartir. Hasta una próxima oportunidad.